la norma de guerra, relato que trata de la lucha de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas a ocurrir en los últimos días. Un comentario de los 2 primeros capítulos de Habacuc, libro profético y que muy probablemente significa uno que abraza, explicado alegóricamente en términos de la hermandad Qumran. El origen de la verdad está en el lago de la luz, y el de la perversidad se encuentra en la fuente de oscuridad. Todo aquel que practique justicia está bajo el dominio del príncipe de luz y camina por el camino de la luz. Todo aquel que practica perversidad está bajo dominio del ángel de tinieblas y camina en el camino oscuro. Las ruinas de Qumran revelaron que un grupo sustancial de judíos vivía en esa comunidad. El contenido de los pergaminos del Mar Muerto demuestra que los autores eran un grupo de sacerdotes que mantenían una vida comunal estrictamente dedicada a Dios. Su líder era llamado el Maestro Justo, quien no es otro que el Maestro Secreto, el Hijo del Hombre, el Christus, el prototipo psicológico individual de los seres humanos, único y real gobernante, Señor de señores, Rey de reyes. El Christus no es pues un personaje meramente histórico o antropomórfico. El Maestro de la rectitud es el prototipo de la perfección en cada uno de nosotros. Cristo es el Logo solar, unidad múltiple perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo entero. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Cristo debe nacer en el corazón del hombre y nace en realidad cuando éste ha avanzado bastante en el trabajo psicológico. La comunidad de Qumran se veían a sí mismos como los únicos realmente elegidos de Israel. Se hacían llamar Orden de los Hijos de la Luz. Solo ellos eran fieles a la ley. Los espacios dedicados a los baños rituales demuestran el gran aprecio que tenían a las aguas y que poseían el secreto del gran arcano. Ellos se oponían radicalmente al sacerdote cruel, a quien podemos identificar sabiamente con el gran usurpador del templo de Dios, el Anticristo, personificado en esa legión de demonios que el rabí de Galilea sacara del cuerpo de María Magdalena. Esa multiplicidad de agregados psicológicos que han vuelto un mercado la casa del Señor y que a través de una revolución psicológica debemos eliminar para regresar a nuestra otrora perdida condición divina a través del pecado original. La mayoría de los estudiosos han identificado a la hermandad Qumran como los esenios, los hombres santos, piadosos o sanadores. No existe referencia de ellos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí la hay a través del historiador y cronista Flavio Josefo, Filón, Plinio y muchos otros, coincidiendo todos en elogios sobre su regla y del espíritu que les inspiraba. Plinio el Viejo dice: los esenios habitan en la costa occidental del Mar Muerto. Son gente solitaria y muy superior al resto de la humanidad. Carecen de dinero y las palmeras son su única compañía. Se renuevan de continuo, merced a la incesante corriente de refugiados que acuden a ellos en gran número, hombres hastiados de la existencia, a quienes las vicisitudes de la fortuna impulsaron a adoptar tal género de vida. Así un pueblo se ha perpetuado, por increíble que parezca, en un lugar donde nadie ha nacido. Muy útil para acrecentar su número es el disgusto de otros hombres por la vida. Filón, inspirado en los esenios, ilustró la tesis de su tratado para probar que todo hombre bueno es también libre. Señala de esta comunidad: hay 4.000 esenios residiendo en muchas poblaciones de Judea. Evitan las ciudades y prefieren vivir en los pueblos. Tienen todos sus bienes en común y un administrador hace las compras y maneja el dinero. Cultivan la tierra y se dedican a oficios pacíficos. Son granjeros, pastores, vaquerizos, agricultores, artesanos y artífices. No deben fabricar instrumentos de guerra ni ocuparse del comercio.
Entre ellos no hay esclavos ni señores, por estar convencidos que la fraternidad humana es la relación natural de los hombres. Poseen el don de la predicción del futuro. Son extremadamente limpios y visten siempre de blanco. No dan importancia al tiempo ni lo usan como excusa para no trabajar. Vuelven gozosos de sus tareas como quien regresa de un concurso atlético. Los esenios se han reunido a causa de su celo por la virtud y la pasión de su amor a la humanidad. Josefo escribe: constituyen de hecho una hermandad que tiene algo de común con los pitagóricos. Identifican el placer con el vicio, se ejercitan en la temperancia y la autodisciplina. Los esenios renuncian también a la riqueza, comen solo los alimentos necesarios, usan las ropas y el calzado sin lujos. La mayor parte de ellos viven más de 100 años y leen los escritos de los antiguos. Su silencio da la impresión de un tremendo misterio. Sostienen que el cuerpo es cosa corruptible, pero el alma es imperecedera. El espíritu emana del más puro éter. Un hechizo natural lo arrastra hacia abajo y queda atrapado en la prisión del cuerpo. Pero una vez puesto en libertad por la muerte, se alegra y es llevado a lo alto. Triunfan sobre el dolor gracias a una voluntad resuelta. La guerra con los romanos probó sus almas de cuantas maneras era posible, estirados en el potro, retorcidos, destrozados, quemados, sometidos a todos los instrumentos de tortura para blasfemar de su legislador o comer alimentos prohibidos. No consienten en tales demandas y ni una sola vez adularon a sus perseguidores ni derramaron lágrimas. Sonriendo en la agonía y perdonando a los torturadores, exhalaron el alma con júbilo, pues confían que la recibirán nuevamente. Cualquier palabra de ellos tiene más fuerza que un juramento. No causan daño a nadie ni por propia determinación ni bajo órdenes. En el caso de obtener autoridad jamás abusará de ella. Será un amante de la verdad. Mantendrá sus manos alejados del robo y su alma pura de toda ganancia pecaminosa. No ocultará nada a los miembros de la comunidad y tampoco descubrirá ninguno de sus secretos a los extraños, aun cuando sea torturado hasta la muerte. Transmitirá las reglas tal como las recibió y preservará con cuidado los libros grupales. A pesar de que en el siglo I eran muy conocidos, la cofradía de los esenios permaneció oculta al conocimiento profano por lo hermético de su enseñanza, por la elevada misión que les correspondió cumplir. Ellos tomaron bajo su protección a las familias de María y de José, que recibieron formación esenia, como la recibiría el mismo Jesús y Juan el Bautista. Ellos prepararon el terreno para que la semilla del gran Kabir Jesús cayera en tierra fértil. Jesús de Nazaret fue esenio y estudió la sabiduría hebraica y tuvo 2 maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, además de sus profundos conocimientos del Zohar, del Talmud y de la Torá, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren. Jesús es un hierofante egipcio. Además viajó por Caldea, Persia, Europa, la India y el Tíbet. Existen documentos secretos que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada de Dalai Lama. Si estudiamos cuidadosamente los evangelios cristianos, hallaremos en ellos la matemática pitagórica, la parábola caldea y babilónica y la formidable ética budista. El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos en un 100%. El misterioso origen de la comunidad esenia se remonta al tiempo de los macabeos, unos 150 años antes del nacimiento de Jesús. Se establecieron previamente en el desierto de Judá, a orillas del Mar Muerto, que está ubicado al este de Jerusalén, a una distancia de una jornada a pie, y poco a poco fueron penetrando en la sociedad judía, hasta que en los tiempos de Jesús de Nazaret tenían una presencia tan importante como los fariseos y los saduceos, pero que doctrinariamente eran totalmente opuestos por tener una observancia esotérica fiel de las Escrituras y los profetas. La comunidad esenia vivía como conjuntos de anónimos campesinos.
Estudiaba, entre otras disciplinas, los secretos de las plantas y minerales con sus aplicaciones para beneficio humano, descubriendo sus maravillosos poderes curativos en lo físico, psíquico y espiritual. De ahí que se les diera el nombre de sanadores. No ponían distinción para socorrer a quien les necesitara y jamás aceptaron literalmente el Sabbat, el séptimo día de la semana judía. Eran verdaderos hombres piadosos. El odio de los jefes judíos saduceos contra los esenios era atroz. Los esenios, herederos de la orden de Melquisedec, acusaban a los líderes judíos de usurpación del sacerdocio y de contaminar el santuario, ya que estos últimos realizaban los sacrificios de animales. Hasta el calendario era objeto de discusión, ya que Qumran se regía por el calendario solar, mientras que Jerusalén utilizaba el lunar, por lo que las liturgias no coincidían. Mientras los esenios conservaban la esencia de la tradición del verbo solar, los judíos habían adoptado el principio jónico, simbolizado por la luna, principio femenino y reflejo del solar. Los esenios eran hombres conscientes, no solo creían en una nueva alianza, sino que además vivían ya esta nueva alianza. Un manuscrito más que ha salido a la luz en los años recientes provee de un revelador antecedente a la esperanza mesiánica del Nuevo Testamento. Ha sido reconstruido a partir de 12 pequeños fragmentos, formando menos de 2 columnas de escritos, pero es suficiente para comprender su breve contenido. Es sobre la predicción del nacimiento de un admirable niño, texto muy relacionado a Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable. Este niño tendrá marcas especiales en su cuerpo y se distinguirá por su sabiduría e inteligencia. Será capaz de probar los secretos de todas las criaturas vivientes e inaugurará la nueva era que el ferviente creyente ha estado esperando. Las profecías mesiánicas comprenden una colección de más de 300 predicciones en las escrituras judías acerca del futuro Mesías, Salvador del pueblo judío y del mundo. Estas predicciones fueron escritas por múltiples autores en numerosos libros a lo largo de aproximadamente 1000 años. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre es un evento cósmico extraordinario, trascendental y verdaderamente posible. Las profecías mesiánicas tienen un continente esotérico, místico y científico que no fue ignorado por la comunidad de Qumran. No debemos caer en el error simplista de considerar al nacimiento del Cristo como un evento histórico, aislado y único. Inútil sería que el Cristo naciese 1000 veces en la Tierra Santa si no nace en nuestro corazón también. Los esenios jamás ignoraron que el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, cuyo nombre es admirable, es el segundo Logos, el Chokmah de la Cábala hebraica. Él es el Hijo, cuyos atributos son la sabiduría y la inteligencia. Es capaz de probar los secretos de todas las criaturas vivientes e iniciar un nuevo orden más allá del bien y del mal, lo que significa elevar al hombre que le ha encarnado a la estatura del superhombre. El drama del Cristo
tal y como está registrado en los Evangelios, es el drama del sol, un drama que debe verificarse en las profundidades ignotas del alma humana. Es así como quedan consumadas las profecías mesiánicas y apocalípticas. Los esenios practicaban el rito del bautismo que fue transmitido a la primitiva comunidad gnóstica cristiana. Marcaban las frentes de sus iniciados con el signo de la X, cruz de San Andrés, representación fiel de la letra inicial de la palabra griega Christus, el elegido, el ungido. La X simboliza al mercurio y al azufre necesarios para la gran obra del Padre. Indica el trabajo completo en la gran obra y se relaciona no solamente con la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, sino también con la eliminación del ego y el sacrificio por la humanidad doliente. En la cruz, presente en todos los cultos misteriosóficos de la antigüedad, se halla la clave de todo poder. Como símbolo de victoria y trofeo del Cristo, representa el triunfo del iniciado en su descenso a la novena esfera, la piedra cúbica de Yesod, el noveno sefirot del árbol de la vida de la cábala hebraica, el muy sagrado trabajo con las aguas y el fuego, mercurio y azufre de la filosofía secreta. Toda verdadera escuela iniciática jamás ignoró el trabajo con la piedra. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Resulta asombroso descubrir en las reglas de la comunidad esenia la necesidad de una absoluta castidad para el fiel cumplimiento de la ley de Dios y la consideración a la vida en matrimonio como algo muy sagrado. Es bien conocido el primer milagro del gran Maestro Jesús, cual fue el de la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná. Milagro que no sería posible sin el conocimiento del fino artificio conocido como el gran arcano, el gran secreto que nadie osaba revelar. La ley del silencio se imponía de manera muy estricta. Había que mantener en el más absoluto secreto el misterio del arcano a toda persona que no estuviera preparado para recibirlo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Los escribas esenios ponían un muy especial cuidado en mantener las escrituras fieles a los originales, conservando escrupulosamente toda la simbología esotérica, astrológica, cabalística y alquímica. La piel sobre la que se escribía se preparaba especialmente hasta lograr el grosor y color necesarios para efectuar la escritura, con tintas basándose en carbono, tratado con el líquido extraído de un caracol que proveía el material pegamentoso y que también daba la tonalidad oscura característica a estos escritos, resistentes por excelencia. La escritura era de caracteres hebreos, hebreo antigua, muy similar al hebreo de hoy. Los escritos del Mar Muerto se conservaron gracias a la sequedad del clima de la zona que se encuentra a 300 metros por debajo del nivel del mar, a la ausencia de formas vivientes, bacilos, microbios y fermentos. La zona del Mar Muerto, como su nombre lo indica, es el lugar más árido y muerto del planeta, pero sobre todo, sobrevivieron inalterables al paso de los siglos, lejos del alcance de los enemigos del conocimiento, de los curiosos e ignorantes, gracias a la protección de las fuerzas ocultas, en virtud de la gran misión que les tocaría cumplir en la hora de la gran confusión. Estos escritos habrían de darle al mundo la certeza de los orígenes del cristianismo. La fuente de Moisés fue Egipto, y los iniciados esenios aprendieron de esta misma fuente. Aparte de recoger la tradición hebrea en su pureza a través de textos ocultos de los profanos y los invasores romanos. No cabe ninguna duda
de que la orden de los hijos de la luz era una orden monástica y una orden iniciática que practicaba la cábala, la astrología y la alquimia. Su misión principal era preparar el advenimiento del Mesías, formando un cierto número de iniciados y de santos que ayudaran al Cristo en su misión redentora y a los apóstoles. Aun cuando ha existido una gran manipulación y pretensión de ocultar su contenido, 50 años después del tan portentoso hallazgo, sale a la luz la verdad para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Esta auténtica y reconocida hermandad gnóstica daría a los iniciados que cambiarían la faz del mundo y el curso de la historia. Sin duda, casi todos los principales fundadores de lo que luego se denominó el cristianismo fueron esenios: Santa Ana, José, María, Juan el Bautista, Juan el Evangelista y en general los 12 apóstoles y muchos de los discípulos de Yeshua ben Pandira. Ahora ya no es un secreto que la vida y obra del gran Maestro Jesús, tal y cual está registrada en los Evangelios, ha sido motivo de muchas adulteraciones, arbitrarias adaptaciones y equivocadas interpretaciones. Los 4 evangelios son gnósticos y no se podrían entender sin el gran arcano, el arca de la alianza, que inútilmente los arqueólogos han querido encontrar oculto en algún lugar de la llamada Tierra Santa, y que íntegramente ha sido develado por el más auténtico y revolucionario filósofo y antropólogo del siglo XX, el doctor Samael Aun Weor. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de muchos códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente original de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debamos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu de vida. Los esenios sirvieron a la gran causa de la Blanca Hermandad y del Eterno Padre Cósmico Común, y fue en el seno de esa congregación gnóstica donde fueron preparados matemáticamente todos los elementos que formaron parte de la gran representación pública del drama solar. Todos los participantes de dicha representación desempeñaron un papel crucial y fundamental. Los apóstoles y discípulos que acompañaron a Yeshua ben Pandira para entregar su mensaje sabían lo que debían hacer y personificaron con magistral precisión al personaje que les tocó interpretar, para cumplir así la sagrada misión del más grande de los iniciados, cual fue la de abrir las puertas de la iniciación a toda la humanidad, sin distinción de castas, raza, color o condición social. Habiéndose cumplido el propósito de la comunidad esotérica esenia y después de la destrucción del Templo de Jerusalén y la represión realizada por la 10ª Legión Romana en el 70 después de Cristo, la Orden de los Hijos de la Luz fue cerrada, Qumran fue arrasada y muchos esenios muertos. Los que escaparon se refugiaron junto a sus hermanos en las comunidades cristianas, la nueva forma religiosa. El cristianismo gnóstico primitivo universal se desarrollaba con todo el poder de la Gran Logia Blanca. Finalmente, y después de 2000 años de profundas tinieblas, los rollos del Mar Muerto le han devuelto el lugar que le corresponde a los gnósticos en la historia y ponen en el tapete de la investigación científica mística toda esa sapiencia cósmica contenida en tan valiosos documentos de la antigüedad.
el año 367 después de Cristo, el obispo de Alejandría, Atanasio, envió su 9ª carta ordenando la destrucción de una serie de documentos considerados heréticos. Esta carta llegó también a la comunidad del monasterio de Tabenisi, pero no se sabe por qué motivo estos manuscritos fueron guardados en una tinaja de barro, protegidos por una tela embreada y enterrados en el desierto. La vasija contenía 12 o 13 libros encuadernados en piel que contenían 46 obras diferentes y 6 duplicadas. El por qué enterraron los monjes los libros en vez de destruirlos como ordenaba el obispo al abad Teodoro se desconoce. El contenido de esta vasija es lo que se conoce por el tesoro de Nag Hammadi. En su vehemente deseo de dilatar los dominios de la fe ciega, los primeros teólogos cristianos ocultaron tanto como les fue posible las fuentes de su ciencia, y al efecto se dice que entregaron a las llamas cuantos tratados de cábala, magia y ocultismo hallaban a mano, creyendo equivocadamente que con los últimos gnósticos habían desaparecido los manuscritos más peligrosos de esta índole. Pero algún día se echará de ver el error, y de extraordinaria y casi milagrosa manera aparecerán otros importantes documentos auténticos. Durante casi 2000 años, los cristianos creyeron que había solo 4 evangelios que contaban las historias y enseñanzas de Jesús de Nazaret. En 1886 fue descubierto el primer evangelio perdido, el Evangelio de Pedro, hecho que ocasionó se retomara la casi olvidada secreta historia de escrituras prohibidas. En 1945, en un lugar cerca del pueblo de Alcázar, Kenobostion, y a 6 kilómetros de Nag Hammadi, unos 100 kilómetros de Luxor, el campesino Mohamed Ali, quizá junto a sus 2 hermanos del clan Al-Saman, salieron para buscar fertilizante natural en una de las 150 cuevas de la montaña Jabal al-Tarif. Estando en sus labores, encontró y desenterró accidentalmente una jarra de tierra roja de 1 metro de alto. Dudando antes de romperla, podía haber sido la vivienda de un espíritu maligno. La codicia y la curiosidad fueron mayores al fin, pero en lugar del oro tan esperado, solo descubrió una docena de libros encuadernados en estuche de cuero marrón que se llevó a su casa de Alcázar a la espera de sacar algún beneficio. Inconsciente de su inestimable valor, los arrojó sobre un montón de paja cuyo objeto era alimentar el horno del hogar. El jarro contenía 52 textos separados con títulos como las Actas de Pedro, el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás. Eran literalmente los evangelios perdidos mencionados por los escritores antiguos que al parecer habían sido enterrados después de la consolidación en el poder del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo. Hasta entonces esas escrituras solo habían existido como leyendas. Según su testimonio, Mohamed Saman estaba entonces introducido en una historia de venganza personal tras la muerte de su padre. Decididos a vengarlo, sus hermanos y él mismo asesinaron unas semanas más tarde a Ahmed Ismail, el culpable, de paso por la región. Después de permanecer unos días preventivos en prisión y cuando regresaron a su casa, Mohamed Ali se encontró con la sorpresa de que su madre había utilizado parte de los manuscritos para hacer fuego. Temiendo las represalias de la policía, entregó el tesoro al religioso Al-Qummus Basilius Abd el-Masih, quien, dada la originalidad de la cosa, vendió por 11 libras egipcias un ejemplar de los manuscritos al historiador egipcio Rahib. Este último, presumiendo ya su gran valor, los envió a El Cairo. Vendidos rápidamente en el mercado negro, los libros atrajeron la atención del gobierno egipcio, quien compró una parte de ellos, frenando de ese modo su diseminación y fuga fuera de las fronteras egipcias. Este lote fue depositado en el Museo Copto del Cairo, y habrían de esperar todavía unos años antes de que estos libros fueran mostrados al conocimiento científico.